Bien, hermanos, continuando con nuestra reunión de este día, vamos a escuchar la palabra de Dios en este domingo 5 de octubre de 2025 y nos acompaña nuestro hermano Carlos Carranza de la Congregación de Ciudad Pacífica. Así que gracias, hermano, por estar acá, su tiempo. Gracias, Dios bendiga a cada uno esta mañana. El Señor Jesús, en cierta ocasión, hablando del espíritu que muchas veces reina en el ser humano de juzgar, y casi siempre pensamos en los fariseos que eran muy buenos para juzgar, pero estudiando un poquito acerca de ellos, realmente los fariseos no eran tan malos como nosotros los presentamos. Ellos tenían una intención de cuidar el judaísmo en aquel momento de tantas influencias romanas del politeísmo. Así que ellos eran muy duros, con buenas intenciones. Sin embargo, como sabemos que Jesús venía a cambiarlo todo, nos iba a transmitir el espíritu de la gracia, a ser bendecidos por la gracia, y ya no por la ley. Entonces él tenía que ser radical también en enfocar un cambio, y es el cambio acerca de la gracia. Y dentro de esta gracia, él tiene que trabajar también la parte de ese espíritu de juzgar. Por eso nos declara Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La palabra juzgar tiene el significado de decidir. Viene del término crino, que significa decidir, mental o judicialmente. Es determinar, condenar o castigar. Es muy interesante porque de pronto pudiéramos pensar que solo tiene que ver con un juicio desde el punto de vista legal, pero no, dice también tiene que ver con aquella decisión que mentalmente usted desarrolla sobre alguna persona, algún evento, si es bueno o es malo, si determinamos culpable o inocente en nuestra mente. No necesariamente tiene que ser algo formal, pero usted dice: lo considero culpable. Si hablamos de pecados, él dice: no juzguéis para que no sean juzgados, porque con la misma medida con la que medís, seré juzgado. Esa parte que dijo Jesucristo, esa declaración, tiene bastante sentido común en nuestras vidas. Porque si usted es duro con aquellos que cometen errores, cuando usted comete un error, porque en este mundo estamos, van a ser duros también con nosotros. Él dijo: no juzguen para que no sean juzgados.
con esa misma medida. Si usted es compasivo, si usted es misericordioso, si usted tiene empatía, si usted logra comprender y logra ayudar al que peca o al que comete una falta, a usted también le van a ayudar. Pero si usted destruyó, probablemente le van a destruir. Entonces el término que usa Jesús para referirse a juicio es ese: decidir mental o judicialmente, determinar, condenar o castigar. Nosotros algunas veces pensamos que es más fácil ver, como dijo Jesús, la paja en el ojo del hermano y no la viga, pero para allá vamos. Hay dos términos ahí que menciona Jesús, y uno de ellos es la astilla y la viga. La palabra astilla tiene la idea de una paja seca, o una astilla, o una ramita. Pero como hablamos de algo que pudiera estar en el ojo, más se utiliza el término paja, algo pequeño. Es decir, como una brosa, pero pequeña, que viene de algo vegetal. Por eso se utiliza el término paja, y es el término carfos. Entonces, habla que de pronto en nosotros puede haber un pecado comparado como una paja, pero también pudiera haber un pecado comparado como una viga. La palabra viga viene del término docos, que significa una viga de madera, que sostiene alguna estructura, un armazón, y es muy grande. Pensando entonces que en mente está lo que es la paja, que es algo pequeño, pero que de alguna manera está en un ojo, que puede ser un pecado. Y también hay una viga, que es una estructura muy grande, visible, que también pudiera estar en el ojo, pero con un sentido espiritual. Preguntémonos, ¿qué es más fácil ver? Literalmente usted diría, pues realmente es más fácil ver la viga, porque es grande, es una estructura de madera grande. Entonces es más fácil ver una viga, literal. Pero si usted vuelve a las palabras de Jesús, pareciera ser que de pronto es más fácil ver la paja y no la viga. Por eso en la comparación que Jesús hace, parece ser que se torna más difícil ver la viga. Porque él dijo, primero saca, primero vea la viga que está en su ojo. De alguna manera entonces espiritualmente nos es más fácil ver el pecado que está en otra persona y no el que está en nosotros. Jesús dice, en nosotros puede haber una viga, una estructura grande, pero no la conseguimos ver. Y puede haber una falta que pudiéramos evaluar como leve en otros y nos es más fácil verla. Algunas veces así es nuestro comportamiento en familia, en hermandad, en la sociedad. Quizás es un espíritu crítico que está en el ser humano, pero casi siempre estamos buscando defectos. No buscamos virtudes. Las personas en sus relaciones muchas veces tienen conflictos porque no están buscando virtudes, sino defectos. Y entonces fácilmente encuentran esas pajas, encuentran esas basuritas, encuentran esas astillas que están en el ojo de las demás personas. En la iglesia probablemente también tengamos ese espíritu. Cuando nos hablan de una persona, de su credibilidad,
de su forma de ser, decimos, bueno, vamos a buscarle ahí alguna falta, alguna astillita. Jesús dijo, tengamos cuidado, porque puede haber una viga enorme en nuestros ojos que no alcanzamos a ver. Para poder ver, dijo Jesús, la astilla que está en el ojo de su hermano, la pequeña basura que está en el ojo de su hermano, primero tenemos que entender lo que hay en nosotros. Probablemente es más grande. Y eso nos va a llevar a pensar algo más, porque comúnmente decimos cosas, a veces no las meditamos mucho, pero bueno meditarlas. Nos hablan acerca del pecado, por ejemplo, y decimos todo es pecado. Una mentira que llamamos piadosa es pecado. Una trampa que hicimos por ahí de adelantaron la fila de los que estaban en X lugar es pecado. Una expresión soez es pecado. Una fornicación es pecado, todo es igual. Entonces es bueno meditar en eso a profundidad y pensar entonces si realmente todo es igual. Porque él dijo, puede haber una basurita, puede haber una astilla en el ojo de su hermano, que es un pecado, pero puede haber algo más grande en usted que debe reconocer. Por eso preguntémonos, ¿realmente hay categorías de pecados? ¿Realmente podemos clasificar los pecados? ¿O realmente vamos a aceptar que todos los pecados son iguales? No podemos decir que la Escritura nos clasifique entre pecados graves, muy graves, pero sí hay ciertos indicios de ciertas situaciones que amerita ponerle atención. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 5, 17, que no vamos a darle tiempo a leer cada uno de estos versículos, pero él dice que hay pecado de muerte y no de muerte. Y ha sido un lío determinar qué es eso, ¿verdad? La mayoría de estudiosos, comentaristas, cuesta bastante determinar qué es pecado de muerte y no de muerte. Al mismo texto, el mismo capítulo 5 nos da un indicio. Y él dice que hay una práctica de pecado. Y cuando hablamos de práctica de pecado, en el 18 siempre de 1 Juan 5, se considera algo rutinario. De esa manera podemos pensar que un pecado que no se transforma y que tiene toda intención de seguirse con ese comportamiento, es decir, usted es violento y quiere seguir violento, usted tiene una adicción al alcohol, al cigarrillo, a cualquier otra sustancia, y usted quiere seguir así, entonces se vuelve un pecado rutinario. Y 1 Juan 5:18 dice que si usted practica el pecado, no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios no practica el pecado. Entonces pudiéramos interpretar que el pecado de muerte es algo que se practica sin intención de transformar. Pero el lenguaje original apunta al pecado de muerte como un pecado que conduce hacia la muerte. Y usted diría, bueno, pues todos los pecados nos van a separar de Dios. Sí, es cierto, todo pecado nos separa de Dios. Pero hay cosas que ocurren circunstancialmente y usted quiere vivir diferente y usted tiene toda la intención. Y el Espíritu Santo recuerda a su conciencia que debe transformar. Y usted probablemente inmediatamente comete una falta, le pide perdón a Dios. Pero habrán otros que usted no los reconoce, no los confiesa. Por lo tanto,
el pecado de muerte es algo que usted no acepta, no confiesa y lo niega. Pero pensando un poco más sobre la vida física, realmente hay pecados que te pueden conducir hacia la muerte. Sobre todo las adicciones. Y como ya dijo Jesús, no debemos juzgar, pero probablemente alguno de nosotros está sufriendo alguna adicción. A veces no lo sabemos. Hay personas que están luchando y luchando contra las adicciones y no los vemos. Podemos estar con ellos. Podemos saludarles alegremente. Podemos verles muy firme. Pero no sabemos con lo que están luchando. Por eso, como reino de Dios, debemos estar ayudándole a ellos a salir adelante. Y ayudarles a entender que hay pecados que lo van a conducir no solo a una muerte física, sino también una muerte espiritual. Va a haber muerte espiritual y muerte física. Habrán pecados que no le van a producir muerte física, pero habrán otros que sí. Porque el término en el lenguaje original es un pecado que conduce hacia la muerte. Y dijo Juan, por ese tipo de pecados no pidan unos por otros. Por lo demás podemos pedir. Quiere decir que de pronto usted sabe que su hermano ha pecado, ore por él, para que transforme, para que se arrepienta. Pero si es alguien que no quiere reconocer, ore para que él pueda aceptar, reconocer su falta, seguir hacia adelante. Entonces, Juan habla de dos tipos de pecados, uno de muerte y otro no de muerte. Yo interpretaría un pecado que tiene la intención de seguirlo cometiendo, ese sería el pecado de muerte, y un pecado en el cual la gente realmente quiere transformar y está haciendo algo por transformar, está haciendo algo por salir adelante. Mateo capítulo 12, versículo 31 habla acerca de las blasfemias. Y Jesús dijo, cualquier ofensa es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La razón por la cual aquel que quería el Espíritu Santo para hacer magia, pero le dijo, pide perdón y quizás sea perdonado. Quizá. A veces nos preguntan eso, ¿verdad? ¿Y será que es perdonado? Eso le corresponde al Señor. Pero Pedro así dijo, ruega a Dios por lo que has dicho, porque quieres el Espíritu para hacer negocio y quizás sea perdonado. Porque Pedro sabía las palabras de Jesús. Él dijo, la blasfemia contra el Espíritu es algo delicado. Usted pudiera decir cosas en contra del Padre, en contra del Hijo, y dijo Jesús es perdonado. Pero con el Espíritu Santo tenga cuidado. Estamos meditando en esto para realmente concientizarnos que la Escritura sí refleja ciertos pecados, probablemente no como categorías, unos más, otros menos, pero sí se clasifican. Y sí cada uno tiene su circunstancia y sus consecuencias. Así que blasfemia es algo que se dice ofensivamente en contra de Dios. Por ejemplo, de Jesús dijeron que Jesús no obraba para Dios. De él dijeron que él hacía milagros y sacaba demonios por el poder de Satanás. Esa fue la ofensa que dijeron acerca de Jesús. Tú obras, pero no obras bajo el poder de Dios, sino bajo el poder de Satanás. Y ahí vino la explicación de Jesús
que esa blasfemia puede ser perdonada. Aunque él explicó, Satanás no trabaja en contra de él, Satanás trabaja a favor de Satanás, no trabaja en contra de sí. Una casa dividida no prevalece, Satanás no está dividido. Entonces él dijo, yo trabajo para Dios. Sin embargo, esa ofensa a Dios es perdonado, pero ofensa contra el Espíritu. Y usted va a encontrar muchas religiones, muchas personas hablando cosas ofensivas contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay una situación difícil con la blasfemia, decir cosas extremadamente ofensivas, atribuidas a maldad a Dios. Por eso Santiago mismo dijo más adelante que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 1 Corintios 6:18 dijo el apóstol Pablo que el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Los pecados siempre son ofensivos, pero la fornicación es contra el propio cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Así como podemos compartir en comunión unos con otros la bendición del Espíritu Santo, ese tipo de acciones, de pecados, de fornicación, donde la presencia de lo que hay es maldad, son espíritus de lujuria, pues también se comparte el espíritu de lujuria. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Es algo especial, es algo difícil. Realmente cuando se vive en fornicación, obviamente la presencia del mal es que está ahí, una presencia de bien. O sea, en otras palabras, Satanás que está presente. Pueden haber cosas en las cuales son malos hábitos, pero en esa situación realmente la presencia del mal es absoluta. Por eso dijo el apóstol Pablo que fornica contra su propio cuerpo, fornica. Tiene comunión con espíritus de maldad. Juan, hablando de los pecados de muerte y no de muerte, para cerrar esta parte, él dice en 1 de Juan 2:1, hijitos, os escribo para que no pequéis. Los hijitos son los recién convertidos y él dice, el objetivo de escribirles es para que ustedes no pequen. Pero si alguno pecare, desde que entramos a Cristo tenemos que saber que nuestro objetivo es no pecar, pero circunstancialmente va a llegar un pecado. Yo siempre he dicho a la hermandad, porque de pronto caemos en un conformismo, no, si pecamos luego confesamos y Dios nos perdona, pero yo digo, meditemos en la segunda parte de 1 de Juan 2:1, él dijo, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. Entonces hay un abogado. No es que automáticamente estamos absueltos, hay un abogado que intercede por nosotros, pero tenemos que esperar la decisión del Padre, porque el Padre es el que dice, somos justificados o no somos justificados. Entonces no nos confiemos tanto de que, bueno, pequemos, no pasa nada. Él dice, si pecamos, abogado tenemos. Tenemos que confesar nuestra falta, tenemos que pedir perdón, tenemos que buscar la purificación de la sangre del Cordero, pero hay un abogado que va a defendernos ante la justicia del Padre. Y luego 5:18 de 1 de Juan dice, el Hijo de Dios no es alguien que vive constantemente en un pecado, tiene que transformarlo. Capítulo 1 de Juan, versículo 8 y 10 dice que si nosotros decimos que no tenemos, que no hemos pecado, que no lo queremos confesar, nosotros mentimos.
Así que los pecados no confesos, los pecados en los cuales no hay arrepentimiento, pueden conducirnos a una muerte espiritual y también a una muerte física. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro blanco es vivir en armonía con Dios, con hermandad, con nuestra propia vida. ¿Por qué pecado es que erramos al blanco? Si usted practicara lanzar dardos, hay un punto donde deben de caer sus dardos. Hay un tablero en los cuales deben de caer sus dardos. Algunos van a caer en donde usted consiga mayor puntaje, pero otros caen fuera, totalmente fuera. La idea de pecado es que fallamos en esa intención. Y todos fallamos en algún momento. Por lo tanto, meditemos al respecto. ¿Realmente todos los pecados son iguales? Porque Jesús dijo, si usted quiere sacar la astillita en el ojo de su hermano, primero mire su viga. Pareciera ser que de pronto hay cosas más grandes en mí de lo que está en usted. Ahora, es más fácil ver, espiritualmente es más fácil ver la astillita en el ojo de su hermano que la viga que está en el mío. Pero debe de ser todo lo contrario. Debería ser más fácil ver lo que está en mí antes de poder ver lo que está en su hermano. Ahora, preguntémonos, ¿por qué Jesús declaró que no debemos hacer juicio ni condenar a su hermano? ¿Será porque mi pecado es más grande y no me deja ver el pecado más pequeño de mi hermano? ¿Es posible que así suceda? Y como mi pecado es tan grande, no me deja ver el pecado más pequeño de mi hermano. ¿Por qué me dijo que no debo de juzgar a mi hermano? ¿Es para comprender el pecado de mi hermano que debo reconocer mi pecado primero? Medite usted en eso. Lo que quiso decir Jesús es, si yo quiero comprender el pecado, debo reconocer mi pecado. Vamos a resaltar en algún momento que juzgar es fácil, pero sacar ese pecado del hermano realmente es una odisea. Iniciando con el punto de que alguien venga a Cristo, que deje al mundo atrás, realmente es un arduo trabajo. Si usted nunca ha ido en busca del perdido, si usted nunca ha dedicado muchas horas a ayudarle a alguien a venir a Cristo, probablemente no comprenda lo difícil que es ayudar a otros a venir a Cristo. Si nunca ha ayudado a alguien a dejar sus pecados, orando por él, intercediendo por él, conversando con él, probablemente tampoco entienda lo difícil que es ayudar. Preguntémonos también que sin justa autoevaluación no tenemos derecho a juzgar. Como dijo Jesús a aquellos fariseos, el que se considere libre de pecado, lance la piedra. A veces nos convertimos en lanzadores de rocas como ellos. Pero Jesús dijo, hagamos una autoevaluación. Sin antes hacer una autoevaluación, posiblemente no tenemos derecho a juzgar. Por lo tanto, debemos enfocarnos más en una introspección y no una extrospección. ¿Qué significa? Mirar para adentro. Mirar para adentro es un poco más difícil. Hablar en primera persona de yo, mi pecado, es más difícil. Yo y mis errores
y mis faltas es más difícil. Pedir a alguien que ore por sus faltas, por lo que usted debe transformar, es más difícil. Pedir por otros es más fácil. Pero tenemos que trabajar más hacia adentro. No tenemos derecho de juzgar aunque saquemos la viga. Más bien el Señor nos manda ayudar a otro a sacar su astilla. Como dije en algún momento, señalar el pecado de alguien es muy fácil. Decir que hay una viga o que hay una astilla en el ojo de un hermano es muy fácil. Sacar de ahí en que sea una astillita, una basurita, como decimos, eso es una odisea. Usted más de alguna vez ha tenido algo que estorba su ojo y no tiene que ser grande. A veces usted se sorprende que es pequeñito lo que estorba su ojo. A veces no podemos por nosotros mismos si buscamos ayuda y aún así no lo encuentran. Si lo llevamos a lo espiritual es lo mismo. Por muy pequeño, por muy grande que sea la falta, si hablamos de las consecuencias, si hablamos de las circunstancias, siempre va a ser algo difícil. Por eso, Dios en más de alguna ocasión nos dice, nosotros no somos jueces, somos hacedores. Pero quiero que terminemos con un buen espíritu. El Señor no nos está mandando a no transformar, porque podemos caer en un conformismo. Bueno, entonces, si no hay problema y yo tengo vigas y usted tiene astillas, entonces así dejémoslo. No. El Señor nos está llamando a ayudarnos a transformar. El que tiene astillas en su ojo debe de sacarlas, debe transformar. Si yo tengo vigas en mi ojo, debo de sacarlas, debo de transformar. Porque el fin de todos nosotros como pueblo escogido, como hijos de Dios, es ayudarnos a transformar. Para que cuando el Señor venga, nos encuentre como una iglesia gloriosa, que está transformando de día en día para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. El Señor bendiga su palabra. Acompáñeme a orar, por favor. Soberano Dios, gracias damos, oh Dios, por amarnos. Gracias damos, Padre, por bendecirnos. Ayúdenos, oh Dios, a ser hacedores de su palabra. Ayúdenos a no ser jueces. Muchas veces como jueces destruimos. Ayúdenos, oh Dios, ayudarnos juntos con las cargas de los pecados, de las faltas. Si hay vigas en nuestros ojos, si hay astillas, cualquiera que sea esta falta, oh Dios, sea de consecuencias difíciles, sea de consecuencias menos difíciles. Pero ayúdenos, oh Dios, a todos a transformar, ayudarnos, a confrontarnos, a seguir hacia adelante, Padre. Ayúdenos para no conformarnos a este siglo, sino para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro carácter, para transformar nuestro espíritu. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas para ayudarnos en este cambio. Que como iglesia, oh Dios, nos ayudemos. Que venzamos cualquier pecado, Señor, cualquier situación que no confesamos, cualquier situación que está en nuestro corazón y no queremos aceptar. Ayúdenos para que podamos avanzar, para que cuando tu Hijo venga, Señor, pueda presentarnos como esa iglesia gloriosa. Gracias, Padre, gracias, Hijo. En nombre de Jesús oramos. Amén.